Vale, bueno, pues ya está. Bueno, pues buenas tardes, Melanie. Muchas gracias por estar hoy en nuestra segunda reunión del Club de Lectura de Feministas Unidas. Tenemos el gran honor de estar hoy con la escritora Melanie Marquet Adams y vamos a hablar un poco de su más reciente libro, pero vamos a aprovechar este encuentro con la autora pues para que nos cuente un poco quién es ella, su trabajo. Y nada, bueno, Melanie, muchas gracias por estar aquí hoy con Feministas Unidas. Yo te tengo que dar la enhorabuena. Me encanta tu libro, Mariposas Negras, porque me encanta el relato corto, el relato que te deja con la miel en los labios, que lo terminas si quieres saber más. Entonces es una... leer tu libro ha sido un placer. Bueno, y nosotras hemos tenido la fortuna de coincidir. Y bueno, yo ya estoy deseando que saques tu siguiente libro. Bueno, si nos quieres contar un poco de ti, cómo empezaste a escribir, lo que a ti te parezca importante. Muchísimas gracias por invitarme. Antes que nada, Ana, es un honor estar en este club de libro, sobre todo por una organización feminista, porque justamente en los últimos años para mí el feminismo ha tomado un lugar importantísimo en mi vida, así es que pues me encanta. Y justamente Mariposas Negras pues es mi primer libro, ya he publicado 2 libros más desde entonces. Y para cuando escribí Mariposas Negras, para mí el feminismo era algo bastante abstracto, ¿no? Hoy en día lo vivo más a fondo, con más activismo, pero en ese entonces, pues yo quizás era un poco todavía inocente. Pero sin embargo, al leer mis cuentos ahora, ya con esa distancia de tantos años, obviamente pues veo estos temas feministas, veo que para mí eso siempre fue importante, aún antes de yo saberlo, ¿no? De tener esa conciencia como la tengo ahora de ser feminista, por muchas cosas que pasaron desde entonces. Y para mí el cuento es fundamental, ¿no? Hoy en día escribo no ficción, pero esa no ficción surgió de escribir cuentos, ¿no? Yo digo, yo uso mi herramienta para escribir cuentos, para escribir no ficción, y por eso mi no ficción es muy diferente, y a veces no saben cómo clasificarla, a veces le dicen que es un cuento personal, o le llaman diferentes cosas, ¿no? Un relato personal, nunca saben muy bien qué es lo que yo escribo, y creo que más que nada es porque todavía en español la no ficción se ata mucho a la crónica periodística, ¿no? Y pues por supuesto que eso yo no es lo que escribo, ¿no? Para mí, todos los recursos que he implementado en mis cuentos, que han inspirado mis cuentos, pues es lo que uso hoy en día también para escribir pues mi vida, ¿no? Mi experiencia y explorar diferentes cosas, temas que los he explorado en mis cuentos de Mariposas Negras, pero que ahora también los exploro ya en el lado personal, ¿no? Es mucho de esto como de mis cuentos, de repente se proyectó hacia lo personal. Es muy interesante cómo se dio todo esto. Y bueno, Mariposas Negras fue como mi primer intento de decir, bueno, soy escritora, ¿no? Porque a veces para las mujeres es tan difícil sentirnos, vernos, declararnos, ¿no? Reconocernos como escritoras. Es impresionante porque pues yo ya había publicado Mariposas Negras cuando fui a Iowa a estudiar una maestría en escritura creativa y me acuerdo que yo me sentía tímida, yo decía, ¿me puedo llamar escritora? Y ya con un libro publicado y con varias publicaciones en diferentes revistas. Y luego veía a mis compañeros hombres que no habían publicado nada y ellos no tenían ningún problema en sentirse escritores. Entonces me di cuenta, ¿no? Como para las mujeres a veces nosotras mismas nos minimizamos antes de que ya lo empiecen a hacer los hombres que también lo hacen, ¿eh? Entonces, pues sí, fueron muchos descubrimientos, muchas experiencias que a través de la publicación de Mariposas Negras me llevó a estas diferentes experiencias que han ido como armando un rompecabezas y siento que el inicio fue Mariposas Negras, la verdad. Significa mucho para mí como escritora y también en lo personal, como feminista, como mujer. Sí, bueno, ahora vamos a ir a todo lo que has dicho, pero quiero saludar a Débora, que acaba de entrar en el Zoom. Hola, Débora, ¿cómo estás? Muy bien, hola, hola, aquí buenas tardes, desde Carolina del Norte. Hola, Carolina del Norte, casi vecinas, yo estoy en Tennessee. En Tennessee. Qué bien, qué bien. Ahí tenemos a Cintia, que también, bueno, yo estoy en Nueva York, Oyster Bay.
Hola Cintia, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. Bueno, aquí tardes para ustedes, en nosotros es mediodía ¿Dónde estás, Cintia? en California. En California. Madre mía, tenemos la geografía de los Estados Unidos aquí en esta pequeña llamadita de Zoom. Qué lindo, Cintia, qué gusto verte. Gracias por estar aquí. Y ya veo que ustedes se conocen. Qué bien, qué bien. Más o menos. Más o menos, usé su libro de Mariposas Negras en una de mis clases graduadas y les gustó mucho a los estudiantes. Vamos, no me sorprende en absoluto, Cintia, porque estaba yo diciéndole a Melanie que es que a mí me encanta el relato corto que te deja con la miel en los labios. Si eso me gusta a mí, pues un estudiante que tiene poco tiempo y tiene ganas de que le sorprendan, pues ni te quiero contar. Pues estábamos ahora, justo acabamos de empezar. Y Melanie nos estaba diciendo cosas muy interesantes, pero yo voy a señalar dos cosas. El feminismo para ella y la noción de escritora, ¿no? Que eso me parece importantísimo porque a lo mejor yo voy a hablar aquí yo desde la academia, no sé si mis compañeras a lo mejor me van a dar la razón o no. También a veces yo puedo tener problemas de llamarme a mí misma escritora de otra manera, ¿no? Porque nosotras no escribimos ficción, ¿no? O intentamos. Pero a veces el nombrarnos a nosotras, ¿no? Escritoras de ficción, escritoras en la academia, creo que eso es un tema muy importante y por eso yo creo que a mí me gusta hablar con escritoras, porque cuando hablo con escritoras yo siento que también soy parte del proceso de escritura. No sé, ustedes qué piensan, Cintia, Débora, Melanie, de este tema, de quiénes somos escritoras, nos cuesta nombrarnos así. Yo creo que nos cuesta, y escritora es la que escribe, y yo siento que la escritura académica de mujeres es una parte importantísima de mi inspiración, de mis fuentes, porque yo leo muchísimos ensayos académicos, ensayo personal. Para mí la academia, yo tengo una relación complicada con la academia, una relación de amor-odio, ¿no? Porque he tenido malas experiencias, pero siempre regreso a la academia, ¿no? Porque para mí estar en un salón de clase, es que yo siempre digo, ¿no? Yo soy nerd de corazón y siempre lo seré. Yo podría estar por el resto de mi vida en un salón de clase. Hay muchas cosas de la academia que no me gustan, que no comparto, pero la parte de aprender, la parte de estar en una clase compartiendo, intercambiando ideas, es que para mí no puede haber algo más maravilloso en la vida y sobre todo si se puede hacer con mujeres. Y cuando hay mujeres como tú, académicas como tú, como Cintia, que inspiran tanto, que escriben estos temas que pueden ser académicos, pero que también vienen mucho de lo personal, ¿no? Pues imagínate, ustedes son inspiración constante para las que escribimos escritura creativa, así es que también son parte de este universo de escritura importantísimo de las mujeres, sí. Creo que es una alimentación mutua, ¿no? Nosotras no escribiríamos si no tuviéramos la ficción, que es el puente, como lo acabas de decir, para expresar lo que a veces no expresamos de manera creativa. Entonces nos basamos en ese libro, en ese texto para poder expresar y desarrollar todas estas ideas que hay detrás de estas grandes obras, ¿no? Yo creo que es necesario que existan ambas. Es necesario que existan ambas. Y se como autoalimenten, ¿verdad? Nos nutramos. Eso es importante. Débora, no sé si quieres decir algo. Bueno, yo misma, aunque no he escrito ficción, pero sí he tenido la oportunidad de hacer escritura académica. Y para mí como que tiene que haber más un balance, porque por un lado, la escritura, para mí personalmente, uno de los propósitos es que la escritura académica, aunque está informado con lo que es lo personal de uno, pero ante todo es más con el propósito de enseñar, de informar, de tratar de aclarar, por ejemplo, puntos, ya sea en la literatura o, o diferentes en los estudios culturales, para al menos, si no resolver, al menos tratar de aclarar, tratar de presentar diferentes puntos de vista sobre temas que pueden resultar controversiales, como lo que yo le explico a veces a mis estudiantes.
Por otro lado, también puede tener elementos de lo que se incluye en la ficción dentro de la escritura académica, por ejemplo, el lenguaje literario en ese aspecto. Así que para mí, más en el término del mundo académico, siempre hay los escritores que pues a veces quieren embellecer tanto la escritura académica que a veces se olvidan de que uno de los propósitos es también aclarar, enseñar, informar a las personas que, por ejemplo, en la literatura postcolonialista, por ejemplo, a veces se olvidan de que pues estamos escribiendo sobre el sujeto postcolonial, pero a veces el sujeto postcolonial no entiende lo que el escritor está tratando de decir. Y por lo tanto sí, es como una contradicción, una ironía en ese aspecto. Así que para mí tiene que haber más un balance en ese aspecto. Uno se informa del otro, pero balancear y tener en mente cuál es el propósito. En este caso, por un lado, la escritura académica versus, por otro lado, la ficción también. Pues sí, también, toda la razón. Y a mí, antes de que vinieran, ¿no? Resaltar lo que Melanie ha resaltado del feminismo, ¿no? Y eso es importantísimo y más para Feministas Unidas, ¿no? Yo la estaba comentando a Melanie y es en general el clima, ¿no? En este país también. Yo vengo de España, en Europa, de que el feminismo está pasando por una crisis. O sea, hay una crisis fuerte de que es, al menos en España pasa, que es el feminismo, quiénes están en el feminismo, qué buscan, qué no buscan, ¿no? Entonces, me gusta que con tanta contundencia te sitúes ahí porque yo también me sitúo ahí, ¿no? O sea, a mí es lo que me da me sujeta al mundo, el feminismo, ¿no? Y no a lo mejor no tanto seguir una corriente determinada, sino yo como académica, mi yo como mujer es muy importante, hablo desde donde yo estoy y eso es una definición para mí del mundo en femenino. Y eso me pone también en la clase, ¿no? Te sitúa una mujer, una mujer latina, hispana, que se pone a enseñar desde donde enseña, ¿no? Entonces, eso también me parece muy importante, Melanie, y además que tú lo señales así en tus relatos. Y también me sorprende que digas que Mariposas Negras fue el inicio, porque, bueno, como tú y yo nos conocemos de antes, yo no lo veo, no lo he leído como un inicio, sino como un estar ya ahí, ¿no? Entonces me parece interesante. Si quieres contarnos un poco más de lo que Mariposas Negras y ahora, ¿no? Ese camino que tú has recorrido y el feminismo cómo ha jugado ahí un papel tan importante, sería estupendísimo. Claro. No, buenísimo lo que señalas porque, claro, de repente yo lo veo como un inicio, pero como te decía, ¿no? Pues de repente para los escritores hombres, ellos ya medio publican por ahí algo y ya escritores, ¿no? Y a mí me tomó ya tener un libro publicado en una editorial tradicional para decir, ahora sí me puedo llamar escritora. Y aún así, todavía con timidez, ¿no? Como pensando que tenía que tener todos estos reconocimientos, la validación, inclusive pues, fui a estudiar un máster en escritura creativa pensando que también necesitaba esa validación, ¿no? Y descubriendo poco a poco cómo esto todo viene de ese machismo internalizado, ¿no? Y que es algo que también yo creo que por eso quizás es complicado hablar de feminismo, de un feminismo honesto, de un feminismo, como tú bien lo dices, Ana, que tú te posicionas desde dónde estás escribiendo, desde dónde estás hablando, ¿no? Y para mí eso es muy importante, ¿no? Hablar de mi feminismo, pero con mi propio privilegio, ¿no? Por ser una mujer documentada, con cierto tono de piel, que llegó a este país hablando inglés, que llegó a este país como estudiante. Es diferentes privilegios, ¿no? Pero no por eso voy a sentir que yo no puedo declararme como feminista, ¿no? Pero reconociendo que también hay mujeres que están desde otros posicionamientos, que no solamente hay una clase de feminismo, que creo que ahí viene el problema, cuando empezamos a decir, mi feminismo es el verdadero y no el tuyo. Entonces, yo siempre intercambiando con diferentes grupos, ¿no? Yo intercambio con escritoras en México, con escritoras acá en Estados Unidos, y me alimento de todas. Es impresionante ver las diferentes perspectivas y lo que es el feminismo para cada una, ¿no? Entonces, para mí, definitivamente, ir a Iowa
sintiendo todas esas, de repente, complejos, se podría decir, ¿no? Porque yo decía, ay, ¿qué hago aquí en Iowa? ¿Me lo merezco? Me dieron un fellowship y yo misma decía, ¿por qué me dieron a mí un fellowship? O sea, yo como que, como te digo, ¿no? Y es por eso, porque yo pensaba, no, pero si acá hay unos escritores importantísimos, de repente me sentí tan insegura, ¿no? Y luego yo veía a mis compañeros, hombres, que estaban de lo más ellos, y yo decía, ¿y dónde has publicado tú? No habían publicado una sola historia en ningún lado, ¿no? Entonces esa diferencia de vivir en el mundo de caminar como un hombre versus lo que es caminar como una mujer, aun cuando has tenido logros, de sentirnos menos, ¿no? Y me llevó a pensar, ¿por qué? ¿Por qué yo me siento así? ¿Por qué me pienso así, no? Y luego también con mucho el elitismo que me encontré en Iowa, si tú no escribes un cuento tradicional al estilo García Márquez o al estilo, ¿sabes? Entonces tus cuentos, ¿qué es esto? ¿No? Siempre como que a veces desafiaban los textos que yo presentaba en taller, como te digo, ¿no? Decían que esto es un relato, es una crónica, y yo alimentándome de lo que estaba leyendo en inglés, ¿no? El ensayo personal, que es algo que ha sido tan importante, sobre todo para las mujeres, sobre todo para expresar nuestros feminismos y nuestras complicaciones y nuestras dudas, el ensayo personal en inglés. Yo alimentándome de todo esto y tratando yo de interpretarlo a mi propia manera, escribiendo en español, y en los talleres recibí esa reacción, ¿no? Esa resistencia. Pero yo digo, de esas resistencias salieron cosas maravillosas para mí. Yo no sería la escritora que soy hoy en día si no hubiera atravesado todas esas resistencias. Entonces siento que desde la resistencia nació una nueva Melanie, tanto en lo personal como en mi escritura. Y fue justamente eso, ¿no? Resistiendo en la academia, en Iowa, esos elitismos, esa misoginia, esa tradición, ¿no? De que, en Latinoamérica solamente la tradición, ese solamente querer leer a Latinoamérica y a España, estando en un campus en Estados Unidos, solamente una burbuja, solamente sirven los escritores latinoamericanos del mainstream, solamente sirven los escritores españoles del mainstream, nunca leímos a un solo escritor o escritora latinex, ni siquiera Juno Díaz, que Juno Díaz es quien lee en todas las clases, ¿no? Ni siquiera eso, Ana, ni siquiera eso, Cintia, se los prometo. Entonces para mí fue como, ¿cómo puede ser? Estamos aquí en Estados Unidos y estamos ignorando que estamos en Estados Unidos, ¿no? Para mí fue algo tan que me abrió los ojos hacia el estado de la academia en los programas de latinoamericanos y españoles. También sentir que en Iowa es como que los profesores españoles se han tomado el programa de español de Iowa y no aceptan. A duras penas había clases de literatura latinoamericana y para nada consideraban la literatura latinex. Para mí fue como que, ¿cómo puede ser? O sea, sinceramente para mí, por eso les digo esta relación complicada que tengo con la academia, ¿no? Esa rebeldía, esa resistencia, y siempre Melanie la que incomodaba, ¿no? Era como que a mí me quería decir, no, pero aquí tenemos todo tan bonito, no nos dañes la fiesta. Y yo siempre como reclamando, diciendo, desafiando en los talleres, en las clases. Entonces, pero sabes que para mí eso fue una fuente de inspiración fundamental para lo que fue mi libro Querencia, mi segundo libro. Entonces, si no hubiese pasado por esa experiencia, no hubiese salido Querencia, ¿no? Entonces, yo celebro con todo lo duro que fue pasar por los talleres literarios de Iowa, pasar por esa resistencia a mi obra, por ser algo diferente, por ser una interpretación latinoamericana, latinex, ¿no? Yo como que tenía mi propio estilo, mi propia voz, y de repente como que quieren que todos tengamos una sola voz, una sola en los talleres, no, tú tienes que escribir así. Entonces, ¿qué les puedo decir? Fue como una explosión de diferentes resistencias y rebeldías. También pues me di cuenta de que las listas de lectura siguen siendo muy machistas. Casi en todas las lecturas fueron de hombres en los talleres. Es impresionante. El taller de no ficción al que yo estaba como que tan emocionada porque justamente estaba escribiendo eso, casi todos los ensayos que leímos fueron de hombres latinoamericanos. Y el que leímos de una mujer fue una mujer inspirada en un escritor y que al final me entero que se acabó suicidando por el duro ejercicio que fue escribir la biografía de su padre, ¿no? Que mejor no voy a decir el nombre, pero en fin, que para mí fue como algo muy traumático, ¿no? La única mujer que leemos, pero fue una mujer que escribió en función de un hombre y acabó perdiendo la vida por eso.
Y yo decía, creo que, no entiendo, no se dan cuenta que, o sea, es impresionante cómo todavía falta tanto por crecer en los estudios latinoamericanos, en la escritura latinoamericana, en ese sentido, ¿no? Nos creemos feministas, pero todavía nos falta mucho. Cintia, Débora, ¿queréis comentar algo a las palabras de Melanie? Así yo no ocupo el micrófono, que lo haría, saltaría corriendo a todo lo que está diciendo, pero quiero daros la palabra. Es que Cintia, dale. Todo lo que estás diciendo es exactamente lo que pasa, y no solamente en Estados Unidos. Yo soy de México y cuando revisé los programas de literatura en México, por ejemplo, es lo mismo, ¿no? Se lee lo mismo. Perdón, Octavio Paz. Todos los hombres tienen un puesto ya acomodado y las mujeres se leen las mismas. Lees a Rosario Castellanos, lees a Gabriela Mistral y a veces párale de contar. Últimamente empiezas a leer a Elena Garro, pero luego cuando preguntas a escritoras femeninas, escritoras, como que pues es que no hay, es que solamente escriben de la experiencia. Y hay una académica que hace mucha investigación sobre Elena Garro y su nombre es Patricia Lopategui. Y en uno de los congresos donde ella estaba presentando su obra, que eran artículos críticos de Elena Garro y parte de la obra de Elena Garro, se levanta un académico en la Universidad de Nuevo León y le dice, pero es que Elena Garro ni obra tenía. Refiriendo a lo que acabas de decir, Melanie, que tenías ya un libro y aún así dudabas, ¿no? Pero la respuesta es, Juan Rulfo solamente tuvo 2. Y mira, Juan Rulfo es Juan Rulfo. Entonces, esa indiferencia hacia la escritura femenina, yo creo que está internalizada no solamente en Estados Unidos, en toda Latinoamérica, no sé cómo está en España, pero es tan natural. En una clase una colega está enseñando literatura chicana de mujeres y empieza con 2 hombres y luego termina con mujeres. Y una de las preguntas al final del curso fue esa, ¿no? ¿Por qué leímos tantas mujeres? Noté que solamente leímos mujeres. Y la colega le pregunta, si hubiéramos leído solamente hombres, ¿me estarías haciendo la misma pregunta? Y el estudiante como que no supo qué contestar, ¿no? Porque para ellos leer la voz masculina es lo natural. Entonces, yo creo que parte del trabajo de nosotras, las académicas, es seguir tratando de abrir ese espacio a las voces femeninas, porque si no, nos quedamos en ese hoyo, ¿no? Invisibilizadas. Y invisibilizando, invisibilizando, porque ahí hay como una doble cara que tiene este tema que estamos tratando. Débora, ¿quieres comentar algo? Bueno, es cierto de que muchas veces cuando se considera lo que es el canon, muchas veces se determina, pues, ¿qué es lo que establece el canon? Y siempre los estudiantes pues piensan, es lo que es y esto es lo que voy a estudiar y ya está. Y cuando en realidad el canon pues es lo que la gente pues coloca ahí, lo que se considera, a veces arbitrariamente, de qué es lo que sería un buen texto para ellos. Y sí, también está, como también en el estudio de la lengua, la masculinización de la lengua, del lenguaje, de la literatura, de todo. Y a veces se olvidan, pues, ok, hey, hay también mujeres que también escriben, y obviamente desde diferentes espacios, desde diferentes posiciones, que incluso a veces entre las mismas mujeres escritoras también, según de lo que yo he leído, también tienen que estar conscientes desde dónde están escribiendo. Me hace recordar, por ejemplo, de lo que ustedes hablaron, leyendo a una escritora puertorriqueña judía, Aurora Davis Morales, que ella describía precisamente que estaba en una reunión de mujeres escritoras, todas hablando sobre su posición como mujeres latinas, mujeres de color, y cada una diciendo, no, mi opresión es mayor que la tuya, etcétera. Y una de las cosas que ella decía precisamente, creo que es de This Bridge Called My Back, creo que es, o de otro texto, que ella decía, ¿cómo tú puedes cuantificar la opresión? No puedes decir de que uno está más oprimida que otro, sino que están todos pasando por esto y por lo tanto, ¿qué tú haces para exponer esto, para criticarlo, para hablar sobre esto, para que otra gente también puedan estar al tanto de eso? Y es cierto también, en mi caso, pues hablando,
soy de Puerto Rico. También en muchas ocasiones recuerdo cuando estudiante que en ocasiones solo era mayormente hombres y como que al final, vamos a incluir una que otra mujer aquí por aquello de, como un token aquí. Y incluso a veces cuando, por ejemplo, una escritora que ahora ya es parte del canon puertorriqueño, Ana Lilia Vega, según ella decía también que cuando empezaba también ella pasó por obstáculos, especialmente con sus colegas escritores, diciendo que ¿por qué tu escritura es tan fácil de leer? Como diciendo el hecho de que la gente del pueblo pueda hasta disfrutar de las lecturas de ella, parodiando sobre la sociedad puertorriqueña, parodiando todo desde la masculinización, la opresión, todo. Y sin embargo le criticaban a ella diciendo, es porque cualquiera lo puede leer, entonces no eres escritora. Como que se piensan de que ser escritor tiene que ser difícil de leer. Y no es así. O sea, es como de nuevo el ejemplo de la literatura postcolonialista, de que tienes muchos escritores teóricos muy buenos. Y pues, sí explican lo que pasa con el sujeto subalterno, pero entonces escriben de una manera que, digamos, un sujeto subalterno, cuando tiene la oportunidad de leerlo, no entiende qué es lo que se le dice. Y entonces, ¿cuál es entonces el punto en ese aspecto? El hecho también de que, siempre hay un lenguaje académico con sus requisitos, etcétera, pero ¿qué hay, por ejemplo, cuando uno como profesor quiere poner ese lenguaje académico ante los estudiantes? Y el estudiante no entiende o no lo ve, y uno pues trata de enseñarle, pero aún así. Y es de nuevo, tiene que haber de parte y parte, desde dónde tú escribes, desde dónde se expresa. Y es por eso ahora que, por ejemplo, en la literatura latina, especialmente de mujeres, pues ve uno que escriben más que desde la teoría, escriben más desde lo personal. Como quien dice, lo personal es lo que informa lo teórico en ese aspecto. Sí, lo que también Débora ha dicho y Melanie, yo creo que has dicho un punto muy importante. A veces en las aulas universitarias, vamos a hablar de los Estados Unidos, que somos aquí las 4, que es nuestro campo de trabajo o lo conocemos bien, toda la experiencia Latinx de gente escribiendo desde ese lado es muy difícil que entre. Y es muy difícil que entre porque nosotras somos las que lo tenemos que entrar. Y a veces entrarlo dentro de los programas, si tú no tienes todavía un puesto no de poder, si no tienes asegurado tu tenure track y todo eso te puede poner en riesgo, ¿sabes? También a veces hay que tener cuidado qué riesgos se pueden hacer en determinado momento de tu carrera o no, y eso está ahí, ¿no? Entonces, pero nosotras somos quienes llevamos los autores, quienes rompemos el canon y todo eso, ¿no? Pero a veces tomar esos riesgos hay que pensarlo cuidadosamente, ¿no? Porque no estamos en momentos donde se puedan tomar determinados riesgos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante nosotras como profesoras dentro del aula y lo que enseñamos y nuestra reflexión, ¿no? Incluso si por lo que sea no puedes cambiar un programa, la reflexión de por qué no se leen más que esos autores. Pero yo también creo que, y eso es una crítica a lo mejor a muchos programas culturales de estudios latinos, ¿no? Que se tienen que abrir a la actualidad. Está muy bien estudiar cosas del pasado y eso es importante, pero no podemos olvidar que estamos hablando de temas que están pasando ahora, de gente que está hablando, ¿no? Entonces, no dar oportunidad a las voces actuales es perder el contacto con el grupo de estudiantes que tenemos, porque yo también pienso que fracaso universitario viene por la desconexión que hay entre lo que se estudia y quiénes las personas que están ahí sentados, ¿no? Entonces, yo creo que Melanie, por eso yo no he usado todavía tus textos en clase porque voy a empezar ahora a dar más cursos de cultura y literatura latinex o latinoamericana y voy a tener oportunidad de usar más tus textos, pero no me sorprende lo que decía Cintia, que a sus estudiantes les ha gustado, han disfrutado, ¿no? Porque es muy fresco y también es muy honesto. Tú escribes desde una honestidad.
Muchas gracias, Ana. Y la verdad, te cuento que mi libro Querencia ha sido leído ya en varios salones, tanto en colegios, high schools y también en universidades. Y las preguntas que me hacen los estudiantes son mucho más profundas y más difíciles que las que me hacen periodistas. Es impresionante. Los estudiantes de repente analizan ciertas cosas o detectan ciertas cosas que yo ni siquiera me les había planteado de mis propios textos y es tan lindo escuchar sus preguntas, a veces en español perfecto, a veces en español no tan perfecto y no sé, a mí me hace muy feliz cuando me invitan a que participe con los estudiantes porque yo sé, me pongo hasta más nerviosa que con los periodistas porque yo sé que me van a hacer salir de mi zona de confort, la verdad, ¿no? Porque claro, los jóvenes tienen una agudeza, ¿no? Para analizar el mundo, para ver esas cosas que son tan inverosímiles, tan irónicas, que a veces pues las personas que ya tenemos nuestro tiempo en el mundo, creo que nos conviene olvidar o hacer de cuenta que no está ahí, pero que los jóvenes te dicen, no, 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 yo sí me estoy dando cuenta, yo sé, ¿no? Y yo siempre les digo, yo admiro muchísimo a la gente joven porque ellos han sabido desafiar el lenguaje, han sabido desafiar tantos límites, tantas fronteras que mi generación por lo menos nunca lo hizo, ¿no? Fuimos muy cómodos, nos fuimos como con el mundo ya estaba así y nos fuimos nosotros con eso. Pero en las generaciones jóvenes me encanta lo que están haciendo, desafiando el género en todos los sentidos y sobre todo el idioma, ¿no? Este idioma español que tanto que por la RAE y o por la academia o por nosotros mismos, ¿no? Porque yo misma me di cuenta de lo purista que yo era con la lengua, ¿no? Teniendo que enseñar español, las primeras clases de español y luego también con mi escritura creativa y luego darme cuenta de que yo podía tener la libertad de crear mi propio lenguaje, ¿no? De repente me vi en mi escritura en español usando mucho el gerundio y es como que en español te dicen el gerundio, no, Dios mío, es un pecado, pero como yo me alimento mucho del inglés y el ing es algo que se usa muchísimo en la escritura creativa en inglés, y yo luego digo, ¿y por qué tengo que estar pidiendo permiso? ¿O por qué me van a corregir? Si ese es mi español que ha salido de vivir aquí en Estados Unidos, pues ese es el español con el que yo quiero escribir y con el que tengo todo el derecho, ¿no? Yo diciendo, pero dónde está la Biblia? ¿Dónde está aquí el supervisor de mi escritura, de la escritura de Melanie, para que yo tenga que decir, no, tengo que cambiar el gerundio porque eso no se hace en español? Entonces, de repente siento que la gente joven no tiene esos prejuicios, ¿no? Que ellos tienen toda la libertad para hablar, para desafiar el mundo, que de repente nosotros como que siempre estamos como que, oh, ¿lo puedo hacer? Y luego tú dices, pero ¿por qué no? ¿Quién me está controlando a mí, no? Y por supuesto que yo también siempre hablo de ese privilegio de yo no pertenecer a ninguna institución como tal, en lo cual yo sí puedo, ¿no? Hacer estos comentarios y ciertas cosas que yo sé que de repente para otras mujeres que están dentro de la academia, como tú bien lo señalaste, Ana, pues peligra el trabajo, peligra pues esos logros que ha costado tanto conseguir. Entonces yo entiendo, ¿no? Entonces yo por eso para mí, yo siempre la palabra privilegio está siempre presente para mí, ¿no? Desde donde estoy escribiendo y el privilegio que tengo por muchas razones y siempre lo señalo y siento que es importante que todos reconozcamos desde dónde estamos escribiendo, desde dónde están saliendo nuestras ideas y perspectivas y entender que el mundo se ve desde muchos lugares, no solamente desde el nuestro, porque creo que ahí es donde inician muchos de los conflictos y muchas de estos debates entre nosotras mismas las mujeres, ¿no? De pensar que de que cada una es la dueña de la verdad y del mundo, en lugar de nosotras todas, ¿sabes? Ir armando este rompecabezas de la misoginia, del machismo, del patriarcado, que es un rompecabezas que no sé si durante mi vida lo voy a resolver, pero voy a hacer todo lo posible por aportar todo lo que pueda. Pues y lo que dices, y ahora voy a dar paso a mis compañeras, pero es que no puedo no responderte a lo que dices porque es muy importante lo que tú dices, hablar desde qué privilegio tenemos cada una y lo tenemos, desde desde nuestro privilegio y no privilegio a la vez, ¿no? Porque jugamos, pero también reconocer que al lado nuestro hay otras
que están igual, ¿no? Y que no es mejor ni peor su situación, es la suya, ¿no? Y reconocer a la otra por sus pros, contras, reconocerla y no ocultarla y no cambiarla, reconocerla, ¿no? Y eso yo creo que a lo mejor puede costar mucho entre mujeres, ¿no? Y las mujeres en el mundo académico no es todo rosas, ¿no? Y que ya somos todas académicas y todas nos reconocemos. No, ahí hay mucho patriarcado a veces, hay mucha violencia en la academia también liderada por mujeres, ¿no? Y yo creo que, Melanie, lo que tú has dicho es el punto importante desde el privilegio, ¿no? Cada una tenemos un privilegio, desde ahí estamos, que al mismo tiempo es un no privilegio y también tenemos que ver a las otras desde ese otro lado, ¿no? Y que no tenemos la verdad absoluta. Y yo creo que por eso feminismos teóricos que han teorizado mucho se han puesto desde un punto que se han vuelto ideologías políticas donde la persona disidente no cabe, ¿sabes? Y aunque sea feminismo, ¿no? Aunque sea otra diciendo cosas muy válidas y bueno, en el español, con el idioma, lenguaje, yo he hecho sobre todo mi carrera en España de cuando empezó todo el lenguaje no sexista y éramos 3 diciendo la importancia del lenguaje no sexista. Ahora eso es un movimiento todavía mayor, pero ahora también lenguaje no sexista y un lenguaje que no tenga a veces por qué ser que reconozca 2 sexos, que sea un lenguaje inclusivo. Eso también es otra fase por la que está pasando el español, ¿no? Entonces, todo lo que dices, Melanie, no puedo estar más de acuerdo contigo. Cintia y Débora, tenéis la palabra, perdonad. Es que es cierto, ¿no? Y yo lo que quería agregar a lo que dijiste, Melanie, de los estudiantes, creo que ellos se acercan a tu texto porque es un texto muy fresco, porque es un texto muy actual. Se alejan al canon porque no entienden las situaciones. Para ellos es difícil entender lo que decía Débora, ¿no? Todo el sistema colonial y presentarles una obra colonial como que empiezan con el idioma, empiezan con la situación, porque como que no se la pueden imaginar. Y sí, nos cuesta trabajo llevar al estudiante a que pueda entenderlo, ¿no? En cuanto al texto, el texto tuyo y de otras compañeras vamos a decir, que están escribiendo en este momento en Estados Unidos en español, creo que se rescata eso, ¿no? Que es una voz donde el estudiante se siente reflejado, se siente invitado y se quiere meter más y quiere preguntar y quiere encontrarse. Por eso yo creo que es lo atractivo de poder enseñar. Bueno, para mí es un privilegio poder enseñarlas. Cuando diseñé la clase escogí puras novelas recientes. Creo que la más antigua era del 2014. Y buscarlas, ¿no? Y en unas tuve que fotocopiarlas porque no las encontraba o no las podía comprar y mi clase, pues no son muy grandes, pero son 20 estudiantes. Y creo que de todas las clases es una de donde lo que me dejó la clase fue muy positivo. Y ellos también, escribieron sus proyectos creativos, fueron muy invitadores, fueron muy reflexivos y estaban como que queriendo conocerlas, ¿no? En ese tiempo solamente pude invitar a una de ellas de las que conozco y los chicos quedaron encantados porque dice, profe, es una persona como yo. Y yo creo que ahí radica eso, ¿no? Es una persona como yo. No hay esa distancia entre el autor y en ese algo en medio y luego el lector, ¿no? Es como hay un acercamiento. Yo creo que ahí radica la importancia, yo creo que es lo más importante de sus obras, que han quitado esa distancia entre el autor y el lector y lo han hecho una invitación. Para mí eso es lo que yo rescato, ¿no? Y aplaudo. Qué bonito que digas eso, Cintia, y yo te aplaudo a ti por incorporar esos textos en tus clases, porque creo que ahí está el disconnect. Mientras los estudiantes quieren estos escritores con los que ellos pueden conectar más, ¿no? Con los que se pueden sentir más cercanos, de repente hay profesores
profesoras quizás también, que no, que más bien quieren esa distancia porque esa distancia valida el canon, ¿no? Tienen que ser estos escritores míticos, casi todos ya muertos, porque si no, no vale, porque si no, eso no es la verdadera o la literatura alta, ¿verdad? Entonces, qué bueno que tú señales esto aquí, porque yo siento que para los estudiantes eso es fundamental y les cuento a ustedes que en una de estas clases es un high school en New Jersey, reemplazaron mi libro por The House on Mango Street de Sandra Cisneros, porque yo, ay Dios mío, no sabía, porque el profesor me dijo, es que esto de aquí es más actual. Mis estudiantes ahorita pueden conectar más con esto que con la historia de Sandra Cisneros, pues que ya tiene sus décadas, ¿no? Ellos no se reconocen ahí en esa historia, pero se reconocen en la tuya. Entonces, qué bonito esto que estás diciendo, Cintia. Ojalá que más profesoras y profesores de repente se inspiraran en esas palabras para un poco repensar, ¿no?, sus sílabos e incorporar obras más contemporáneas y de escritores que estamos acá. No siempre hay que atraer a los latinoamericanos, siempre es como que solo lo latinoamericano es lo que funciona y se olvidan que estamos acá escribiendo en español desde este país donde están sus estudiantes también. Siempre es interesante eso porque es de nuevo, dentro del canon, es poner los autores en un pedestal, olvidándose de que al fin y al cabo, a la larga, todos los ídolos tienen pies de barro en ese aspecto. Pero siempre es bueno en el sentido a veces balancear, porque de nuevo, no es como quien dice sustituir uno por otro, porque sea más relevante lo que sea, sino porque a veces puede tener uno lo que se considera que los clásicos y aún todavía tener historias que a veces todavía sean relevantes hoy día, como por ejemplo con Sandra Cisneros, que precisamente la experiencia que usted contó sobre su experiencia en Iowa suena como similar a lo que una entrevista a Sandra Cisneros también lo describió, algo similar en ese aspecto. Pero, y de nuevo, yo admito que es la primera vez que veo sus obras, por lo tanto me interesaría leerlas y de ahí incorporarlas a mis clases. Especialmente, yo trabajo en una universidad para mujeres, donde todas mis clases a nivel subgrado son todas chicas. Y en los últimos, diría como en los últimos 10 años más o menos, hemos tenido ya un aumento, especialmente de estudiantes latinas que vienen a nuestra universidad. Y cuando toman este curso que yo doy de escritoras latinas, usualmente se sienten afinidad con los temas, al punto de que hasta quieren saber más y quieren leer más, y yo digo, un momento, o sea, solo tenemos un semestre nada más para leer todo esto. Pero que sí es cierto, o sea, es la cuestión de que la literatura tiene que reflejar por lo que de los temas, no solamente de antes, sino también de hoy día, también. O sea, temas que los lectores se puedan sentirse conectados, que puedan sentirse interesados, que puedan sentirse de que esto es algo que me apela a mí. Y aún con lo que no conozcan, pues aprender más y querer saber más sobre eso. Y en ese aspecto, pues, es lo que sencillamente cuando vi la lista de sus textos, me interesó mucho porque especialmente estaba viendo, en Amazon tienen accesible uno de sus cuentos, ¿cuál es que se llama? Primero aquí, en los ejemplos, Paseo Invernal, que me hace recordar a mí mi primer año en los Estados Unidos, mi primer invierno con una tormenta de hielo. Y francamente, no, son cosas que ayudan a conectar historias que ya sean escritas hace poco tiempo o escritas hace décadas o siglos atrás, todavía conectan a los lectores de diferentes generaciones. Sí, quiero pues resaltar algo de lo que dices, que es importante esa conversación de las escritoras de antes y las escritoras de ahora, ¿no? Porque es que yo no sería la escritora que soy si no hubiese leído a Luisa May Alcott, si no hubiese leído a Amparo Dávila, si no hubiese leído a las hermanas Bronte, ¿sabes? Entonces, obviamente hay una conversación ahí constante y justamente uno de los proyectos en Iowa para los talleres fue mi conversación con esas escritoras que me han inspirado. Y la verdad es eso, ¿no? ¿Cómo podemos armar un sílabus donde establezcamos esa conversación y leemos a aquellos escritores quizás del boom, los más tradicionales, y leemos a escritores y escritoras contemporáneas y vemos esa intertextualidad, esas conversaciones que se están teniendo, ¿no? Porque
así es como que de repente también entendemos el mundo de ahora, porque es con la historia y también con lo que estamos creando ahora, ¿no? Entonces, siento que sí, que hay que mirar a la tradición, ¿no? Como una fuente importante, como una referencia importante, pero también tenemos que mirar a lo que se está creando ahora, y lo que se está creando ahora también desde una diversidad, ¿no? No solamente los escritores del mainstream, porque luego decimos que somos feministas porque leemos a Mariana Enríquez, y luego es que Mariana Enríquez, a la pobre, ella ya, si tienes a Mariana Enríquez en tu lista de lectura, ya, pues está bien, ya cumpliste con la cuota de mujer. Entonces tampoco se trata de eso, ¿no? Creo que tú lo mencionaste, Débora, el token, el famoso token, y siento que Mariana Enríquez y de repente otras autoras que también les quieren poner esa etiqueta de boom, que yo le huyo a esa etiqueta de boom porque es tan dañina, porque si tenemos un boom latinoamericano de escritoras, significa que no hubo escritoras latinoamericanas desde hace décadas, desde hace siglos, o sea, qué daño, ¿no? Entonces yo les recomiendo muchísimo que no usen la palabra boom para nada. Y de repente la querían usar aquí para un movimiento de escritura en español en Estados Unidos, y yo me estaba identificando con eso hasta que dije, no, porque al decir que el boom es ahora, nos estamos olvidando de aquellos escritores que ya estaban escribiendo desde los 50 y los 60 en español, ¿no? En la frontera, los escritores chicanos. Entonces es eso, ¿no? Pensar que nosotros estamos pues inventando la rueda cuando ya hubo pues predecesores, y hay que reconocerlos, ¿no? Ver lo que estamos creando ahora también, pero siempre mirando hacia el pasado de quiénes han sido pues esas fuentes de inspiración literarias, para que podamos nosotros tener la libertad, sobre todo las mujeres, ¿no? Veamos a aquellas escritoras que se atrevieron a desafiar ese mundo literario cuando era casi imposible para ellas escribir, ¿no? Para mí, pues siempre yo las miro a ellas como mis musas, siempre. Sí, lo que tú dices, crear nuestras genealogías, es que no podemos olvidar lo que tú estás hablando, es que yo que trabajo con el siglo XIX, las redes de mujeres transatlánticas en el siglo XIX es algo impresionante. No había internet, el correo funcionaba como funcionaba y tenían un contacto y unas ganas de contacto, que eso es lo que hacía todo, ¿no? Y cómo se influenciaban unas a otras. El problema es que para sacar esa influencia lo codificaron tanto y no nos dejaron cómo es. Cuando yo menciono esto, estoy mencionando es la obra de esta mujer. Como esos códigos se han perdido y no han llegado hasta nosotras, es muy difícil descifrar mensajes que hay y cómo ellas se podían pasar cómo las influenciaba una obra a otra. Entonces, lo que tú dices es muy importante, y una clase de literatura, ya la enseñemos en inglés o en español, traer siempre a alguien. Por ejemplo, yo utilicé Nada con Carmen Laforet, y a la vez usé ahora mismo toda una segunda generación de escritoras y escritores que vienen de familias que no son nacidas en España, que vienen de Marruecos, que pueden venir China, Latinoamérica. Esa segunda, tercera o cuarta generación está revolucionando la literatura en la península ibérica. Por ejemplo, con todo lo que está pasando en el cómic, está Gazpacho Agridulce, que es un cómic que habla de la experiencia de alguien que es española, pero no de padres nacidos en España, y poner en relación ese tipo bueno, sí, es ficción en cómic tan actual con Nada, y que los estudiantes viviendo la pandemia, dando las clases online, sintieran tantísimas conexiones con Carmen Laforet, con Nada, por lo que describe, pero al mismo tiempo con un cómic de una chica de familia asiática hablando de lo que significaba para ella vivir en España con un toque de humor. Eso hace que la literatura conecte mucho, ¿no? Entonces, es lo que estamos hablando. No es malo ir a lo que a lo que está y es el canon, y a Carmen Laforet le costó mucho estar en ese canon y todo lo que pasó en ese triunfo, ¿no? Entonces, que también es lo que estabas hablando tú, Melanie, que estamos aquí por esas que han estado antes y nos han influenciado tanto, ¿no? Entonces, está en nosotras muchas veces hacer ese equilibrio, pero es
es complejo y no quiero olvidarme de destacar algo, que es lo que tú estás diciendo del lenguaje, de cuando se usa, yo no escribo ficción, pero si escribiera ficción estoy segura que mi español pasaría mucho por el inglés. En el lenguaje académico en español es otra historia, es lo que también estaba hablando Débora, tenemos un estándar donde es así y si lo rompemos estamos haciendo otra cosa, entonces sería otra cosa. Pero yo creo que en el lenguaje escribiendo literatura en español se pueden hacer muchas más cosas, ¿no? Y me gusta mucho que lo destaques y que destaques que cuando tú estás escribiendo, escribes también desde ahí, desde tu español, desde los Estados Unidos, porque no es que un error no quiere decir solo un error gramatical, quiere decir que la lengua está evolucionando. Entonces, cuando damos clases de español a estudiantes que vienen de familias que tienen una exposición al español diferente y paramos ese error, tenemos que pensar qué va a significar ese parón. Le vamos a enseñar el español súper gramaticalmente perfecto, que le va a costar recordar, que no sabemos con quién va a usar, o intentamos ese español que ya traerlo a la clase y darle un sitio, porque si no le damos un sitio vamos a perder a los estudiantes. Entonces es muy interesante el tema del lenguaje, Melanie. Sí, yo siento que nuestro lenguaje nos encierra mucho. Yo justamente a veces comento que en inglés yo siento mucha más libertad creativa. En inglés yo no me freno. En inglés salen cosas que jamás hubieran salido en español porque siento que mi lenguaje me encierra, ¿sabes? Me frena. Tanto por el machismo, tanto por el catolicismo. Hay cosas que de repente no me atrevo a escribir en español y que me estoy yo misma autocensurando, ¿no? Pero en cambio en inglés, como yo ya estoy programada, primero que es mi segunda lengua y no tengo todos esos quizás prejuicios que tengo por haber crecido, ¿sabes? De esta niña que la querían reglamentar en su escuela católica y mis padres, todo esto viene del español, ¿no? En inglés es más lo divertido, es más el amor y la pasión por la cultura americana romanticizada obviamente, pues, ¿no? De las películas y de Hollywood. Y de repente se viene desde un sitio quizás más, para mí más, no sé, más creativo, ¿no? Más sin censura, más libre. Entonces hay muchos de los textos en mi segundo libro, En Querencias, que fueron escritos originalmente en inglés y que los tuve que traducir al español, pero que yo sé que son textos que no pude haber escrito yo originalmente en español. Y es como que a veces las personas me dicen que eso les suena muy curioso, ¿no? Pero yo siento que, no sé, de repente en el cerebro bilingüe hay algo y me encantaría leer estudios de que hay cosas con las que conectamos en inglés que de repente en español se nos hace más difícil. Yo siento que puede ser por muchos traumas y por muchas de estas, pues, sabes, de estas complicaciones de nuestra cultura, ¿no? Y siento que a veces hay mujeres que nos cuesta reconocer eso, ¿no? Decimos, soy mujer, por lo tanto, soy feminista. No somos feministas por default, solamente por ser mujeres. No, yo siempre digo, yo reconozco ese machismo internalizado. ¿Cómo no voy a tener ese machismo yo? Si fui a una escuela católica, si fui parte de una cultura tremendamente machista, ¿cómo yo puedo pretender que ya el machismo lo he borrado? Simplemente porque me declaro feminista, ¿no? Eso es algo que pues yo siempre a veces traigo a colación y siempre por eso creo que en ciertos espacios me tienen como la incómoda, pero sabes que yo ahora he como que abrazado esto de incomodar. Y siento que a través de la incomodidad es como crezco, a través de la incomodidad es como aprendo, como tengo estos aprendizajes tan importantes para mi escritura y para mí también en lo personal. Entonces yo siento que quiero tener una camiseta que diga incomodando y que ese va a ser mi lema, ¿sabes? Incomodando en todos los espacios y porque así es como aprendemos. No solamente incomodando, pero incomodándonos a nosotras mismas. Sentémonos con esa incomodidad, nos cuesta cuando hablamos de machismo, de racismo, la gente, no, tenemos que hablarlo, nos vamos a sentir incómodas e incómodos. Por supuesto que sí, porque vamos a ver en ese espejo todo eso que tenemos nosotros también adentro, ¿no? Es muy fácil decir solamente los norteamericanos son racistas. Señores, por favor, en Latinoamérica no podemos ser más racistas, sino que lo disfrazamos de clasismo y con eso nos sentimos con la conciencia más tranquila, pero no, y yo es algo que yo siempre debato con mis propios prejuicios, con mis propios
sabes, machismo, y es tan importante. Entonces yo las invito y los invito a los que estén pues viendo este video luego cuando salga en YouTube, que se sienten con esas incomodidades. Va a costar, no es fácil, pero de ahí va a haber mucho aprendizaje y van a ser mejores personas, se los aseguro. Bueno, solo, antes de dar la palabra a Débora, solo quiero decir, Melanie, que esta es tu casa, Feministas Unidas. Sabes, desde que nos conocimos, yo te he seguido la pista, o sea que incómoda amiga, ¿no? Sí, como ya veo que te gusta, pero esta es tu casa y aquí tus amigas. O sea que, Débora, tienes la palabra. Gracias. Y ya que mencionó respecto a todo esto que pasa, especialmente lidiando entre ambas lenguas, inglés, español y spanglish también. Y entonces menciona también de que ha tenido la oportunidad de traducir sus propias obras, creo que de español a inglés o de inglés a español, o por ambos lados. De los dos lados, sí. Ajá, y entonces quería ver si me pudiera comentar cómo ha sido esa experiencia, porque porque uno pensaría, pues, siendo uno traductor, pues tiene uno, es como yo digo a mis estudiantes, tiene que ser primero buen lector antes de ponerse a traducir, como de intérprete que tiene que escuchar bien primero antes de ponerse a interpretar. Y entonces quería preguntarle cómo ha sido esa experiencia de traducir su propia obra, porque a veces hay traductores que obviamente tienen que leer y interpretar bien la obra de otros escritores para traducir a otra lengua. Pero son tan pocas las veces que uno encuentra autores mismos como usted que está escribiendo, traduciendo también su propia obra de una lengua a otra. Entonces quería saber cómo le ha sido esa experiencia. Sí, voy a tratar de responderte rapidito porque sé que estamos sobre la hora, Ana, y no te quiero robar el tiempo, pero es fascinante esto de traducirse a una misma, ¿no? Y hay muchas personas que no lo recomiendan porque la verdad es que te acabas reescribiendo tus textos, ¿no? Porque estás jugando entre el español y el inglés y dices, ay, pero en inglés me salió esto más bonito, quiero entonces cambiarlo en el español, pero ay, ahora, entonces al final acaba un texto diferente, lo cual también es bonito, pero al final de verdad no estás haciendo una traducción fiel, que supuestamente debe ser el objetivo de la traducción, ¿no? Entonces, y aparte de eso también te diré que es una pena que una se ve más validada cuando tienes otra persona que te está traduciendo. Es como que si tú te traduces a ti misma, no, eso no lo valoran, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita yo tengo una traductora y a través de ella mis textos se han publicado en espacios muy importantes. Y yo sé que si yo hubiese presentado esos textos míos del español al inglés, no me hubiesen publicado. Y es como que, tienes traductora, entonces ya has llegado a otro nivel, ¿no? Entonces es esa batalla constante, pero a mí me encanta el ejercicio de traducirme a mí misma porque de verdad redescubro mi obra, ¿no? De repente hay esa distancia desde el otro idioma y que noto ciertas cosas que no noté cuando lo escribí originalmente en español o en inglés. Y me encanta ese juego, me encanta jugar con esos dos idiomas que son parte de mi vida, ¿no? O sea, porque yo vivo en español y vivo en inglés, sueño en los dos idiomas, escribo en los dos idiomas y para mí eso es una maravilla, o sea, para mí amo ser bilingüe y a veces, y creo que siempre les decía a los estudiantes, ¿no? Cuando todavía estaba enseñando español, qué lindo ser bilingüe, o sea, no lo vean como algo, porque aquí a los estudiantes a veces les cuesta querer aprender español, las clases de español las ven como una obligación, porque son parte de esos gen ed y dicen, no, yo no quiero, pero les digo, no hay pocas cosas tan maravillosas para mí en la vida que ser bilingüe, ¿no? Han salido tantas cosas bonitas de esa experiencia y para mi escritura es fundamental. Para mí siempre me estoy alimentando de ambas lenguas, de las lecturas y lo que decías también, ¿no? No solamente para ser traductora hay que leer, para ser escritor o escritora tienes que ser primero lectora y lector. Para mí ese es el mayor alimento para la escritura. No puedes pretender ser escritor o escritora si no tienes ya un bagaje de lecturas acumuladas que sean la fuente de tus herramientas, ¿no? Que sean la fuente de tu inspiración, de tu creación. Entonces, para mí, todas esas escritoras, sobre todo, para mí, pues son alimento para mi escritura. Así es que sí, la lectura es fundamental para quien quiera escribir desde ahora. Lo que mejor pueden hacer es leer. Lean y no lean solamente del género que quieren escribir, ¿no? Si quieren escribir novela, lean cuentos, lean ensayo, porque nunca saben de dónde va a salir esa idea que los va a llevar a ese texto que ya por fin van a poder decir, soy escritora. Cintia, ¿quieres decir algo? Sí, es que me llamó mucho la atención cuando dijiste
que a veces el texto te sale en inglés más fácilmente porque en español hay como este trauma, ¿no? Es muy interesante que lo menciones porque sí, lo vemos constantemente en nuestros estudiantes tal vez o en nuestras propias experiencias cuando hablan por ejemplo, del sistema académico, no tenemos algo establecido. Y quiero conectarlo con la experiencia de las escritoras chicanas, que ellas sienten también esa distancia con el idioma y ese conflicto constante hasta que Ansaldúa dijo, no, escribo como escribo y si mezclo ficción con investigación o con lo académico, ¿cuál es el problema? ¿Verdad? Y yo creo que tal vez hacia ahí debemos empezar a dirigirnos, no que dejemos de escribir, sino que empezar a invitar todas estas escrituras, ¿no? Que sean más fluidas y alejarnos tal vez de estos estatutos tradicionales que a veces nos encierran y no nos permiten esa libertad de la que tú hablas, Melanie. Así que yo aplaudo que brinques, que hagas esos brincos. Sí, yo también creo que y Débora también está de acuerdo. No, bueno, sobre todo para terminar, porque podríamos estar hablando horas y horas y es viernes. Yo valoro mucho el tiempo de Melanie, de cada uno, pero sobre todo de Melanie, que tan atenta se ha reunido con nosotras. Pero yo sí que creo que hay una cosa muy importante, ¿no? Y que es abrir también los espacios que como Feministas Unidas, que es mitad académico, pero también tiene que estar muy vinculado a la gente no académica y a la gente que escribe, ¿no? Hombres, mujeres, ¿no? Por eso yo creo que, bueno, Débora también estuvo en la presentación con Mercedes Gutiérrez. Yo elegía primero 2 amigas y después también 2 escritoras de los Estados Unidos. Mercedes viene de la península ibérica, pero escribe su ficción muy pegada a los Estados Unidos, y Melanie viene de Latinoamérica y escribe sus relatos también pegada a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, porque para mí eso es muy importante, reconocer eso y traerlo de alguna manera. Yo creo que también nosotras tenemos que hacer como tener estos espacios para dar a conocer autoras que nos gustan, ¿no? Y a mí, pues claro, Carmen Laforet me encanta, pero todas la conocemos. Pero leer a Melanie, leer a Mercedes, leer a otras poetas que ahora mismo la poesía está pues en español, en inglés está pegando como muy fuerte, y yo creo que eso también lo tenemos que traer aquí, ¿no? A este espacio. Por eso, pues Melanie, estoy muy contenta porque Mercedes y tú desde el primer momento me habéis apoyado a estos book club, y bueno, Cintia, Débora ya es el segundo que hace, entonces pues yo solo os puedo agradecer, ¿no? Porque yo creo que estamos en el buen camino y Feministas Unidas creo que está en el buen camino de ofrecer un espacio no solo para nosotras, las académicas, ¿no? Sino también para todo el mundo, porque nosotras nos alimentamos de la escritura, entonces también para conocer. Entonces pues un poco así, un poco por cerrar un poco esta conversación tan amena. No sé, Melanie, si quieres decir algo. Cintia, Débora, tenéis el micrófono. Bueno, solamente me queda agradecerte por darle el espacio a Mariposas Negras en Feministas Unidas, y les voy a seguir el paso porque, pues como te digo, ¿no? Para mí el feminismo hoy en día es vida. No me puedo ver a mí misma sin pensar en el feminismo. Así es que, pues, gracias por esta organización, gracias por armar estas conversaciones. Qué linda conversación que salió de aquí. Así es que, pues nada, hay que seguir conversando. Es como vamos a acabar con el patriarcado, conversando entre nosotras, intercambiando ideas y reconociéndonos a nosotras mismas como un colectivo, pero también con nuestras propias perspectivas, ¿no? Y aprender cada una de esas perspectivas diferentes. Así es, y agradecerte, Ana, el que hayas organizado este espacio. Para mí es nuevo, no, el anterior no pude ir por cuestiones de trabajo, pero sí, esto es nuevo y yo lo agradezco porque lo disfruto muchísimo. Muchas gracias.
Bueno, Gracias. Cintia siempre también viene, o sea, sois Débora y Cintia, sois mis gran amigas público, o sea, yo, vamos, estoy agradecidísima porque en estas iniciativas que llevo haciendo siempre, o una de las dos, o estáis las dos, o estáis una de las dos, entonces yo os lo agradezco muchísimo. Y Melanie, pues ya ves, yo te digo que ojalá que te animes a mandar alguno de tus cuentos para relatos, lo que tengas para ámbitos feministas, porque también el privilegio que tiene Feministas Unidas es que tiene una revista que ahora va a estar online, que yo creo que eso va a ser un paso muy importante. Entonces, pues ojalá que en algún momento te animes, porque será un honor pues contar contigo. O sea que nada. Y bueno, y Cintia. Muy bien, ok. Bueno, queridas, yo voy a mandaros la grabación. A ti, Melanie, te la mando enseguida. Cintia y Débora seguramente la voy a mandar el domingo. O sea que nada, pero estará disponible en el canal de Feministas Unidas si lo seguís. Y bueno, que paséis muy buena tarde, noche. Gracias, muchísimas gracias. Y a leer nos toca, ¿ok? Adiós, Débora. Adiós, Cintia. Muchísimas gracias Adiós. por todo. Bye bye. Adiós, Melanie. Gracias por todo. Ánimo con la escritura. ¡Somos escritoras! Adiós, adiós.